ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y queremos volver a hablar de política, de una serie de controversias que ya registrábamos en las últimas horas, pero particularmente también de lo que viene de aquí en adelante en este plan que el gobierno ha bautizado como de reconstrucción nacional, esta mega reforma que impulsa en diferentes niveles del Congreso. Y estamos en línea con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, bienvenido a Radio ADN, buenos días. Buenos días, Mauricio, un gusto saludarte y también, por supuesto, a Paula. Senador, muy buenos días. Igualmente, oiga, partamos por lo de las indicaciones, porque ayer algunos medios incluso decían el tsunami terminó en llovizna, pero finalmente al término de este lunes hay más de 2.000 o cerca de 2.000 indicaciones presentadas en la Cámara de Diputados al proyecto de la mega reforma. Esto la semana pasada generó una reacción desde el presidente de la República hacia abajo en el gobierno. Él habló de boicot y la vocera de sabotaje legislativo. Bueno, a ver, Paula, yo creo primero que los parlamentarios tienen todo el derecho, yo incluso podría decir el deber, de presentar las indicaciones que les corresponda, porque si tienen observaciones, que las hay muchas, a un proyecto de ley que es muy heterogéneo, son diversas materias las que está considerando esta mal llamada ley de reconstrucción. En realidad debería llamarse ley de contrarreforma tributaria, pero bueno, más allá del nombre, están en su derecho. Ahora, claro, tal vez a la opinión pública a uno le llama la atención cuando uno pone 2.000 indicaciones y la cifra, pero yo estaba revisando y en proyectos de ley anteriores, por ejemplo, de inclusión o de gratuidad en el gobierno de Michelle Bachelet, se discutieron con 1.000, 2.000 indicaciones que presentó la derecha. Entonces, yo creo que no hay que hacer escándalo de esa situación. Lo importante es que se legisle con rigor, se trabaje bien y que todos puedan argumentar sus puntos y votar. Las indicaciones no impiden que la ley se vote. A mí me hubiese gustado que hubiera más diálogo, me hubiese gustado que la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda escuchara más opiniones. Sé que hay mucha gente que quería opinar y que no la pudieron escuchar, y en definitiva en democracia yo comparto un principio. El Parlamento legisla y hay que votar, entonces nadie puede pretender que un proyecto de ley esté 1 año, 2 años, 6 meses discutiéndose, pero obviamente legislar en forma express o a mata caballo, hemos tenido experiencia en el Congreso que no es bueno, se producen errores, desprolijidades, y creo que el gobierno está generando una presión para legislar justamente a mata caballo este proyecto de ley que es complejo porque es muy diverso. Se lo voy a preguntar, senador, bien desde el sentido común, pero aquí hay una intención de hacer 2.000 cambios a este proyecto, o la intención política manifiesta de lo que usted decía, legítima o no, de dilatar o enfrentar esta decisión del gobierno, por el contrario, de avanzar muy rápidamente con la mega reforma y votarla muy rápidamente también en la Cámara. Mira, nosotros trabajamos mucho con la bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista y nuestra convicción es que hay que hacer un debate serio, un debate informado. Y ayer, fíjate, Paula, ayer estuvimos con una red de centros, 12 centros de estudio de diversos signos políticos del mundo progresista, democrático. Estuve incluso participando el presidente de la Democracia Cristiana, y ahí recibimos distintas propuestas, análisis y comentarios. Habían también participando gente que era de centros de pensamiento de la derecha que dio su opinión. Entonces, ese diálogo que hubo ayer en el Senado, en un debate académico, a mí me gustaría que eso se dado en la Comisión de Hacienda. Pero cuando tú no quieres escuchar al otro, cuando le dices a los diputados, usted puede invitar solo 2 personas y el resto a exponer fuera, obviamente limita el diálogo. Entonces, nosotros entendemos, reconocemos y valoramos la democracia. Por lo tanto, sabemos que en el Congreso los debates tienen que terminar y no es razonable que uno quiera terminar un proyecto de ley, pero debe ser un debate informado, un debate con diálogo con la ciudadanía, escuchando, y en este caso el gobierno está obsesionado con sacar esto lo más rápido posible. Y ejemplos que han habido observaciones bastante relevantes. Mira, incluso decía que creo que el gobierno presentó, no sé si está confirmado, Paula, esa versión, indicaciones que son 80 páginas. Entonces yo decía, voy a opinar de las indicaciones del gobierno, pero las ingresaron anoche y obviamente hoy día en la mañana uno alcanza a leerla. Entonces, ¿cómo si el gobierno tiene indicaciones que hacen cambios relevantes, que son 80 páginas, no se va a dar 1 día, 2 días para explicársela a los parlamentarios que tienen que votarlo? Entonces, si uno llega a una comisión y te dicen, mira, vote esta indicación, y ni siquiera el Ejecutivo le explica,
Ya, pero senador Daniel Núñez, pero al margen de que esto es parte de las facultades de los diputados, en este caso, el presentar observaciones, indicaciones a cualquier proyecto de ley, como sea, presentar 2.000 o cerca de 2.000 indicaciones antes y ahora, ¿no sigue siendo un obstáculo al trámite de una ley, de una iniciativa legal? ¿No sigue siendo, como planteaba ayer el gobierno, un sabotaje? Bueno, hay que preguntarle a las bancadas que lo hicieron. El PDG, yo leía que presentó 100 indicaciones. Sí. Yo no sé si el PDG quiere sabotear la ley. La Democracia Cristiana con los regionalistas creo que andaban también con una cifra alta. Entonces, si uno va sumando, el gobierno presentó las suyas propias, el gobierno también presentó indicaciones. ¿Y el Partido Comunista fueron como 170? Sí, por ahí. Mira, el número exacto, Mauricio, no lo sé. A mí me dijeron que teníamos un conjunto que eran como 200 que se presentó entre el PS, el PC y el Frente Amplio, que eran comunes. Pero entiendo que aparte de las comunes que hicimos juntos, cada partido presentó otras más, entonces el número puede ser mayor, para no equivocarme y no decir una cifra que después me desmientan. Ya, pero le insisto, antes, ahora, digamos, ¿no le parece que desde el sentido común, como planteaba Paula, esto es un obstáculo, es una dificultad, es entrampar la negociación, la conversación de algo en lo que se quiere avanzar? No, para nada, yo creo que es todo lo contrario, Mauricio, yo creo que es seriedad, que es rigor, y lo que el Congreso tiene que hacer es darse el tiempo. Si discutir y votar estas indicaciones requiere, en vez de 5 días, 10 días, creo que el gobierno debe prolongar las urgencias y darse el tiempo para discutir y votarlas. Si es el mínimo rigor que se requiere, y desde ese punto de vista yo valoro y apoyo lo que han estado haciendo los diputados del Partido Comunista, otras fuerzas de izquierda progresistas. Ellos han intentado hacer un debate serio, se han puesto propuestas. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que el crédito tributario para las empresas es muy caro y que funcionaría mucho mejor, por ejemplo, ampliar el subsidio unificado al empleo. O hemos dicho que eliminar el IVA no va a bajar el costo de las viviendas, que mejor es tomar ese valor del IVA, ese 18%, y dárselo a la gente como un pie, que eso tiene más efecto para resolver el fenómeno que es este stock de viviendas que nuevas no se han podido vender. Entonces, tenemos propuestas, tenemos ideas, y es totalmente válido y legítimo presentar las indicaciones. Senador Daniel Núñez, usted, el propio presidente José Antonio Kast, hace unos días ya emplazaba a la oposición a realizar propuestas, y usted dice, bueno, lo que hicimos ayer fue entregar contrapropuestas a propósito del trabajo de centros de estudio que tienen que ver con la variabilidad tributaria, con la gradualidad de la rebaja del impuesto a las empresas. ¿Qué se le dice ahora al gobierno con una contrapropuesta sobre la mesa? Una contrapropuesta que también han entregado otros partidos, como el Partido de la Gente, que sin embargo está negociando con el gobierno, digamos, que sin embargo está negociando votos a propósito de lo de los pañales, los remedios, por ejemplo. Bueno, lo que nosotros le dijimos ayer al gobierno... A lo que voy es que con esta contrapropuesta, ¿ustedes no están en condiciones de negociar también con el gobierno para avanzar en aprobar, por ejemplo, la idea de legislar, si se abren a recibir alguna de las materias que ustedes plantean? Sí, por supuesto, Paula, nosotros estaríamos disponibles a evaluar cómo votar la ley si hubiera un diálogo con el gobierno en estas materias. ¿Pero por ahora está cerrada la decisión de rechazar la idea de legislar? La decisión de rechazar la idea de legislar, Paula, se basa en los elementos que tenemos hoy día a las 8:15 de la mañana. Ahora, nosotros ayer le pedimos al gobierno un camino de diálogo y le dijimos, quítele la urgencia al proyecto de ley, invítenos a dialogar una mesa técnica que puede ser acotada, 2 semanas, 3 semanas. No queremos que la mesa técnica sea una táctica para dilatar, digamos, es una voluntad sincera. Nosotros tenemos las propuestas que no son solo del Partido Comunista, fíjate, Paula, son de 11 centros de estudio, incluyendo partidos como el PPD, el Partido Liberal, el Partido Socialista, el Frente Amplio, y las llevamos de común. Y no solo tenemos una crítica, sino que tenemos propuestas de qué hacer, y de cómo reemplazar las medidas, y de qué medidas son más baratas, cómo no producir este déficit tremendo que va a producir esta reforma de cada año 2031, como lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, nosotros tenemos propuestas, pero la pelota está del lado del gobierno, y lo que uno ve es que hoy día la instrucción del presidente de la República es pasar la máquina y sacar esto, aunque sea por un voto. Yo creo que eso obviamente no ayuda al diálogo ni a generar cambios que sean estables en el tiempo, porque si nos imponen de esta manera las medidas tributarias, lo más probable es que en unos años más esto se dé vuelta y sufra cambios nuevamente. Senador Daniel Núñez, de todo lo que se ha discutido, de todo lo que ya tenemos sobre la mesa, ¿hay algo de esta mega reforma del gobierno que a usted le parezca una buena idea? ¿Que usted lo votaría a favor?
Mira, siempre hay puntos que uno puede valorar y rescatar. No te podría decir ahora porque la verdad que son enorme cantidad de medidas, pero yo creo que sí hay cosas que hay que rescatar y nosotros veíamos que en ese sentido algunas medidas, sobre todo de eliminar burocracia en todo lo que son los permisos, nos podría ayudar, hay que verlas en detalle cada una. Entendemos que ahí hay una voluntad importante de impulsar proyectos que han demorado mucho en su tramitación, entonces nos parece que es un tema pertinente de revisar, pero en este minuto así de memoria no te podría decir porque hay temas que nos parecen interesantes pero que están hasta ahora en las propuestas que conocemos mal resueltos. Ya, pero si esto se votara hoy día en el Senado, ¿usted votaría a favor o en contra? Si se votara hoy día tal cual como está la idea de legislar, yo votaría en contra porque lo que aquí se está imponiendo son una contrarreforma tributaria que implica que los más ricos de Chile pagan menos impuestos, beneficia al 1% de la población y está desfinanciando al Estado, lo cual va a generar un segundo recorte fiscal. O sea, si ya estamos agobiados y pasando problemas, en la región de Coquimbo tenemos hartos problemas con el recorte presupuestario, si se aprueba esta ley, el 2027 viene un recorte más duro porque el Estado va a tener menos ingresos. Entonces yo no puedo avalar eso y tendría que votar en contra hoy día tal cual como están las cosas. Estamos conversando con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, usted ha mencionado la palabra ciudadanía varias veces, sobre todo cuando dice que este proceso de votación tiene que ser informado y de cara a la ciudadanía. Y la ciudadanía, de alguna manera, ayer queda en cuestión cuando el presidente José Antonio Kast los emplaza como partido a propósito de los llamados que en este momento de la discusión política hacen a movilizarse o a la ciudadanía a acompañar, si se quiere, de alguna manera el trámite legislativo de este y de otros proyectos en el Congreso. ¿Se están convirtiendo ustedes, como se plantea ayer también desde algunos parlamentarios del oficialismo, el PC en particular, en la oposición obstruccionista? ¿O en el lado de la oposición que busca obstruir más que colaborar? Mira, la verdad, Paula, es que el presidente Kast tiene una obsesión enfermiza con los comunistas. Yo creo que se desvela pensando cómo va a atacar al Partido Comunista. Yo le pediría al presidente que respetuosamente se desvelara en pensar y en hacer más esfuerzos para combatir la delincuencia y tomar medidas contra las alzas. Yo creo que ese es el problema que hoy día agobia a la población. Y a esta altura a nosotros nos van a echar la culpa cualquier cosa que le pase al gobierno. Seguro que nos van a echar la culpa que nosotros ahora somos responsables que haya renunciado el subsecretario del Ministerio de Ciencia, Arauz. Entonces, la verdad que uno se pregunta por qué el presidente Kast hace esto. Y yo creo que él está levantando una cortina de humo, quiere desviar el foco del debate público hacia los comunistas para eludir los propios errores que ellos tienen en la conducción de su gobierno. Entonces, es como yo veo las cosas. Sin embargo, senador, uno podría decir, y lo comentábamos con Mauricio hace un rato, el derecho a la manifestación social pacífica está consagrado en nuestra Constitución. Nadie podría desconocerlo. Manifestación pacífica que no es lo mismo, evidentemente, a manifestaciones violentas. Uno podría decir también que esas manifestaciones no surgen del llamado de uno u otro parlamentario necesariamente a salir a la calle, pero efectivamente aquí hay un llamado a movilizarse que hace una parlamentaria del Partido Comunista en este momento del debate político. Por lo tanto, es un debate que tiene evidentemente una intencionalidad política también, un llamado, quiero decir. Bueno, en democracia, por suerte, Paula, Mauricio, nos costó mucho, pero vivimos en una democracia, no en la dictadura. Cuando yo tenía 14, 15 y 6 años, quería salir a protestar, nos reprimían porque no había ningún derecho constitucional consagrado. La actual Constitución consagra. Pero el tema no es la protesta gente, necesariamente, es el llamado a la protesta en este momento. ¿O el llamado a la movilización? Es que la protesta no es sinónimo, Paula, de violencia. La protesta es una manifestación. Y el llamado a manifestarse, a protestar en forma pacífica, está consagrado en la Constitución. Y por lo tanto yo creo que no es correcto, no es justo que a esos llamados se los criminalice. Ahora mira, esto es tan así, Paula, que este derecho vale para uno, pero también para el otro. Mira, yo revisaba en las redes sociales el año 2023, fíjate, el presidente Kast, en ese tiempo ya no era diputado, había sido candidato presidencial antes, llamó a la gente a salir a las calles por el alza de la benzina en el periodo del gobierno de Boric, y yo considero que eso es legítimo. Yo puedo no compartir su llamado y podría decir que no me parece, pero es legítimo. Entonces, ¿por qué el presidente Kast 3 años atrás llamó a manifestarse, no fue escándalo, y ahora una diputada del Partido Comunista llama a manifestarse y se supone que somos casi golpistas y Kaiser amenaza con ilegalizarnos? Yo creo que
no hay proporción entre una respuesta y la otra. Ya, ahora, lo que escribe ayer en sus redes el presidente Kast es que dice el Partido Comunista, que fue parte del gobierno, que ocupó tranquilamente la moneda, hoy, luego de ser derrotados en las urnas, buscan agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. ¿Están ustedes en esto, frenando los avances? No, nosotros estamos siendo parte del debate democrático que existe y en el Congreso vamos a expresar nuestra opinión, porque yo no creo que sea ningún avance el proyecto de ley tributario y de reconstrucción que tenemos hoy día. No creo que sea un avance bajarle los impuestos a las grandes empresas de Chile. Yo no creo que sea un avance que los dueños de los grandes grupos económicos, las familias Luxig, Mate, Solari, Angelini, paguen menos impuestos personales. Yo no veo avance en eso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos manifestar nuestra opinión legítimamente? Y si el día de mañana la gente, los estudiantes, los trabajadores, los comités de allegados, los pescadores artesanales con los cuales yo estuve en el gobierno de Boric participando en movilizaciones, quieren manifestar su opinión en forma pacífica, democrática, por supuesto que lo pueden hacer, porque ellos no van a tener ese legítimo derecho a expresar una mirada distinta a la del presidente Kast, o tal vez una mirada distinta a la mía, Mauricio. Para eso es la democracia, para que distintas miradas se expresen. Y si tú quieres decir que tiene que haber un compromiso con que esas manifestaciones sean pacíficas, yo lo suscribo plenamente. Senador Daniel Núñez, el gobierno ayer cumplió 2 meses, el presidente José Antonio Kast, como de su mandato en la moneda, y está a 20 y tantos días de la cuenta pública, su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional. En el análisis hay algunos que ven algunos elementos parecidos entre la instalación del gobierno de Boric y el gobierno de Kast, particularmente lo que tiene que ver con la inexperiencia, la falta de anclaje político, que después en el gobierno de Boric se subsanó de alguna manera con la entrada del socialismo democrático. A 2 meses del gobierno, a 20 y tantos días de la cuenta pública, la primera del presidente Kast, ¿cuál es su evaluación y ve algunos puntos en común como ven otros en esa instalación? Mira, yo creo que de las cosas que he visto, que he escuchado, uno también tiene que escuchar lo que opinan los otros, porque no hay que basarse solo en lo que uno se le ocurre o lo que uno piensa. Fíjate que la frase que encuentro refleja mejor lo que le pasa al gobierno es esto, que no es una frase mía, lo escuché a analistas políticos, de decir que el gobierno está en modo campaña. Yo creo que el presidente Kast aún no ha logrado comprender lo complejo que es ser presidente de todos los chilenos y de todas las chilenas, y él actúa mucho como lo hizo en la campaña, que representando un sector, a su barra brava, por así decirlo, a su núcleo más leal, y yo creo que eso está provocando este vacío, esta confrontación, esta caída que ha tenido en las encuestas, porque obviamente cuando uno gobierna, tiene la responsabilidad de conducir al país, y ahí hay gente de pensamiento muy diverso. Entonces yo creo que el gobierno ha cometido ese error en forma permanente, de estar más preocupado de representar intereses y una mirada ideológica extrema, y eso ha sido lo ha alejado de los problemas cotidianos que hay en la población, y con mucha falta de sensibilidad social. Yo creo que en ese sentido hay una indolencia frente a los problemas cotidianos que vive la gente tremenda. Las alzas de la benzina y las otras alzas que han conllevado el alza de la benzina, veamos cómo está subiendo el IPC y la UEF, han tenido un impacto tremendo en la gente, y el gobierno sobre eso no dice nada, como que le da lo mismo. Los recortes en materia social, miran, nosotros en la región de Coquimbo tenemos un centro comunitario, la Fundación La Familia, en la parte alta de Coquimbo, el barrio más vulnerable de toda la región urbana, y lo están cerrando, Paula, lo están cerrando. A la gente le están diciendo, se acabó esto, usted en junio todos para afuera, y se cierra este lugar. O sea, ¿cómo eso va a ser una política pública, una política social? Y le pedimos a la ministra de Desarrollo Social que vaya a la Comisión de Adulto Mayor del Senado, y no quiere ir, no quieren dar la cara. Entonces, eso no ayuda ni al diálogo, ni ayuda a que un gobierno se instale bien. Muy bien, senador Daniel Núñez, de nuevo, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Buenos días. Listo, muchas gracias. Gracias, senador, buen día. Saludos. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.